Hola, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto saludarles. Este es el día que hizo el Señor, como todos los días, pero hoy es domingo, día de reunión, hoy es día de estar en casa, escuchando las transmisiones, escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto saludarles. Qué bueno que pueden conectarse, qué bueno que pueden entrar a esta transmisión, qué bueno que pueden acercarse a esta enseñanza el día de hoy. La iglesia no ha cerrado, la iglesia sigue trabajando, estamos en la reunión en vivo de Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Somos una iglesia que está ubicada en el Estado de México, aquí en México, y estamos trabajando para que el reino de los cielos se establezca, para que el reino de los cielos permanezca no solamente en la tierra, sino en cada familia, en cada miembro de la familia, en cada uno de ustedes. Esperamos que esta enseñanza el día de hoy les bendiga, les ayude y les fortalezca y les haga fortalecer su fe y acercarse más a Dios, confiando en que su palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que puede bendecir tu vida y transformarla si tú se lo permites. Así es que bienvenidos todos, estamos aquí reunidos ya, listos para dar comienzo a esta reunión. Agradecemos a todos su comunicación, sus saludos, estar al pendiente de estas reuniones que tenemos en vivo cada domingo, cada martes y conectarse con nosotros y estar recibiendo la enseñanza y estar recibiendo la comunicación que mantenemos con ustedes a través de redes sociales. Esto ya está cerca a concluir, a terminarse. Ya estamos por concluir este tiempo de hacer las reuniones desde aquí, desde el comedor de la casa de nosotros. Perdón. Desde desde nuestra casa ya estamos por volver al templo. Este, sí, yo aquí la tengo en mi perfil. Así es que, perdón, teníamos aquí, estamos probando la señal. Este, Así es que si tú nos estás viendo en vivo, ya comparte por ahí el mensaje, comparte ahí la enseñanza, para que otros más se conecten. Mm, Estoy aquí mandándolo. Yo lo tengo aquí. Sí está. Yo lo estoy oyendo y viendo. Ya lo mandé ahí a... perdón, estamos teniendo aquí unas complicaciones, pero parece que ya. Si usted puede vernos, si ya está en vivo, mande ahí que ya nos estás viendo, manda ahí tu mensaje, tu saludo de que ya nos estás viendo. Estamos aquí ajustándonos en la comunicación, pero parece que por ahí perdimos el enlace de la comunicación, pero ya estamos aquí. Si tú nos estás viendo, mándanos ahí tu comentario, ya los estoy viendo, ya estamos en vivo, manda tu saludo, deja tu comentario ahí en Facebook, estamos aquí en Facebook en vivo, y si tienes oportunidad, gracias a los que van conectando, ya vimos que van llegando, es un gusto saludarles, sean muy bienvenidos y que la palabra de Dios les edifique. Les comentaba que estamos ya a punto de volver al templo, estamos dentro de 8 días, primeramente Dios, si Dios nos lo permite, estaremos ya retomando las reuniones en el templo. Vamos a buscar la manera de transmitir esta señal a que ustedes, quienes no pueden venir al templo, a Comunidad Manto Nuevo, ustedes puedan recibir el mensaje a través de internet, como hasta ahora lo están recibiendo. Ahora, esto no es justificación para decir, bueno, de todos modos lo va a mandar por internet, no vamos al templo. No, recuérdense que nuestra labor como iglesia, como cuerpo de Cristo, es congregarnos juntos, estar juntos. Por supuesto que soy de la convicción que la iglesia es donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos, así como ahora mismo estás ahí en casa reunido con nosotros, ahí el Señor está, así como está con nosotros, también está contigo. Así es que no es que si no vamos al templo no funcionamos como iglesia, llevamos un año funcionando como iglesia a través de las redes sociales, ejerciendo la labor, haciendo la actividad, congregándonos, reuniéndonos, edificándonos unos a otros, manteniendo el contacto a través de los medios electrónicos
electrónicos y ahí en WhatsApp, en Facebook, manteniendo la comunicación. Así es que no es que si no nos reunimos en el templo dejamos de ser iglesia. No, no es así, no es cierto que la iglesia solamente funciona dentro del templo. La iglesia funciona dentro del templo y fuera del templo, y por eso nosotros creemos que la importancia de reunirnos y de tener este tipo de reuniones es trascendente para tu vida y para la vida de la iglesia. Sin embargo, es importante también reunirnos en el templo y el ser convocados un día a la semana para estar reunidos en el templo no nos hace menos iglesia, ni tampoco nos hace religiosos, ni tampoco nos hace fanáticos, ni tampoco nos hace estructurados a un modo viejo. No, de ninguna manera. Funcionamos y creemos que tanto dentro de la iglesia, dentro del templo, como fuera del templo, somos iglesia. Y funcionamos como tal por la pura bendita gracia de Dios. Así es que bienvenidos todos, qué bueno que pueden conectarse. Si aún no has podido conectarte, si aún no has podido enlazarte por ahí en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp de la iglesia, están los enlaces para que puedas entrar a esta transmisión en vivo. Les agradecemos mucho su compañía, les agradecemos mucho su atención, su tiempo para estar reunidos aquí con nosotros. Hay una continua falla del internet, lo hemos venido experimentando toda la semana. La verdad es que quizás ustedes también pasaron por esas dificultades. De repente las redes sociales fallaron, de repente las comunicaciones fallaron. Así es que si ves que la enseñanza o el video se está interrumpiendo continuamente, te ofrecemos una disculpa, te ofrecemos que nos perdones este error técnico que no está en nuestras manos resolver. Quisiéramos tener un excelente servicio de internet, pero en esta zona no lo hay. Así es que con lo que tenemos queremos brindarte este servicio de compartir la palabra del Señor y edificarte a través de las enseñanzas que el Señor pone en nuestro corazón. Tenos paciencia, si la señal se interrumpe frecuentemente, ten paciencia. Mientras no despidamos este servicio, mientras no demos por terminada esta reunión, aquí estaremos compartiendo el mensaje, grabando el mensaje para que tú lo tengas ahí donde estás. Y como saben, ahorita estamos en vivo en Facebook, pero posteriormente subimos el video a YouTube. Así es que pues ténganos paciencia, conéctense, compartan el video, denle like ahí para que el video se llegue a más personas cada vez que nosotros lo compartimos y le damos un like, hacemos un comentario. El video entra dentro de un algoritmo de Facebook que hace que otros más puedan ver el video también. Así es que bienvenidos todos, damos gracias a Dios. Este preámbulo fue para dar tiempo a que se fueran conectando, que fueran llegando aquellos que están tratando de encontrar la señal para conectarse con nosotros. Así es que ya estamos aquí en vivo. Esta es la reunión de la comunidad Manto Nuevo y damos gracias a Dios. Bien. Insisto, si hay alguna pausa en el video, si hay alguna interrupción en el video, solo ténganos paciencia, estaremos aquí tratando de resolverlo en la manera que podemos hacerlo para que ustedes puedan continuar escuchando este mensaje. Y si la falla definitivamente es de internet e interrumpe completamente esta transmisión, les avisaremos también a través de los mensajes y de las enseñanzas que compartimos con ustedes. Así es que bienvenidos. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes y vamos a ir ya directamente al mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga grandemente sus corazones y que esta palabra sea de edificación y de fortaleza para sus vidas. Gracias por estar en esta transmisión. Dios les bendiga. El tema de hoy me parece interesante. El tema de hoy se llama En contexto, mirar más a fondo. Generalmente cuando estamos en una circunstancia o estamos viviendo una circunstancia, normalmente miramos el momento de lo que estamos viviendo, es decir, nuestra situación, nuestro momento, nuestras emociones, lo que en ese momento podemos ver y podemos experimentar. Lo que está pasando en ese momento definitivamente es algo que nos hace mirar lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando y que nos hace pensar precisamente en base a lo que estamos viviendo y no nos permite mirar el contexto. Somos influenciados, movidos en nuestras emociones, somos impulsados a tomar decisiones por nuestras circunstancias.
Y la gran mayoría de las veces nuestras decisiones que son impulsadas por nuestras emociones nos llevan a cometer errores. Generalmente tomamos decisiones definitivas a situaciones temporales, son cosas que ya hemos hablado antes. Pero es importante que para poder entender lo que nos está aconteciendo en este momento o lo que estamos pasando por este momento, podamos entender el contexto de todo lo que pasa. A veces es imposible para nosotros porque somos seres finitos, es decir, tenemos un tiempo de existencia en este universo, en este planeta, y poder mirar todo el contexto de lo que pasó hace 1000 años, hace 2000 años, hace 4000 años, y lo que pasará en 100, 200, 300 años si el Señor no viene antes, tratar de mirar todo el contexto y comprender por qué está pasando lo que está pasando y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues es casi imposible para nosotros porque no tenemos la capacidad de mirar tanto el pasado muy atrás o el futuro muy adelante. Solamente alcanzamos a mirar nuestro tiempo de existencia en este mundo y a veces hasta nos parece complicado. Ayer teníamos la oportunidad, estábamos aquí en la sobremesa después del almuerzo con la familia, con mi esposa y con mis hijos, y estábamos platicando y de repente empezamos a contar, mi esposa y yo, algunas de las anécdotas de nuestra infancia o de nuestra juventud, sobre todo eran de nuestra infancia, cosas que vivimos siendo niños y que hoy nuestros hijos no han vivido algo semejante a eso porque quizás el contexto que ahora ellos están viviendo es completamente distinto. Pero en aquel entonces, hasta hoy en día nos da risa lo que nos acontecía o lo que hacíamos o las patoaventuras que vivíamos anteriormente nos parecían de gracia, pero quizás en aquel momento cuando las estábamos viviendo pues eran terribles, eran sustos, eran lo que hoy se les llama traumas, y entonces estábamos contándolo, pero ya lo contábamos como habiéndolo superado. Pero insisto, si nosotros solamente miráramos el momento en que estamos viviendo una situación o una circunstancia, pues sería distinta quizás la perspectiva que tuviéramos en ese momento a mirarla posteriormente y decir, wow, pues sí viví esto, pasé esto, y reírnos de esos momentos del pasado. Pero seguramente no podríamos reírnos de los momentos del futuro porque desconocemos lo que está por venir. Y no digo reírnos de burlarnos, sino sentirnos tranquilos sabiendo que lo que está por acontecer pues tiene algún contexto, tiene alguna circunstancia alrededor de él que pudiera a nosotros causarnos gracia o decirnos, pues no es tan grave como aparenta ser el futuro, o no es tan complicado como pudiera parecer lo que está por venir. Entonces, sí es necesario para nosotros entender el contexto de lo que vivimos. La Biblia no se puede leer fuera de contexto. La Biblia necesita leerse dentro del contexto de la misma escritura para poder entender lo que en ella está escrito y saber que hay una razón, que hay un propósito, que hay una determinación de parte de Dios, porque eso que acontece o eso que nos cuenta la Biblia tiene una razón de ser. En el momento quizás no se entiende, en el momento quizás no podríamos comprender, y si lo leemos fuera del contexto, pues tampoco sabríamos por qué está pasando o por qué Dios está permitiendo una u otra cosa. Vamos un poco a lo que nos cuenta la palabra de Dios. Seguramente habrás leído en el libro de los Hechos cómo la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús estableció y que encomendó a los apóstoles que desarrollaran a través de hacer discípulos en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hoy nosotros somos consecuencia de ese esfuerzo, de ese trabajo de los discípulos de compartir el evangelio. Ustedes y yo conocemos la palabra de Dios porque alguien más se esforzó en llevar el mensaje más allá de sus fronteras, más allá de su cultura o de sus propios intereses para llegar a otros. Y ustedes y yo podemos disfrutar de este mensaje del evangelio y de la salvación por medio de Jesucristo porque alguien más compartió el mensaje. Pero regresándonos otra vez a esa iglesia del primer siglo, la iglesia del primer siglo, como ustedes bien saben, fue perseguida, fue encarcelada, fue asesinada, ya fuese por los romanos o por el mismo pueblo de Israel. Los judíos perseguían a los cristianos. Para los israelitas, la persecución de los cristianos aparentaba ser un mandato divino. Es decir, que los perseguidores de la iglesia, los perseguidores de los cristianos, estaban pretendiendo hacer la voluntad de Dios. Es decir, ellos creían que al perseguir a los cristianos, discípulos de un falso profeta para ellos, discípulos de un falso Mesías para ellos,
Cuando ellos decían persigamos a los cristianos, ellos creían que estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, el mismo apóstol Pablo consentía cuando estaban asesinando a Esteban, uno de los discípulos de Jesús, uno de los diáconos de la iglesia del primer siglo, lleno del Espíritu Santo. Ya conocemos la historia de Esteban, pero el apóstol Pablo permitía que Esteban fuese asesinado delante de él. En Hechos capítulo 8, versículo 1 lo puedes leer. Ahí no lo busques ahora, solamente te estoy dando la referencia para que lo anotes y lo busques posteriormente en tu Biblia y te des cuenta que sí, que el apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo de Tarso, dice consentía con su muerte. Es decir, él estaba sin ningún miramiento en su corazón, sin decir, esperen, están matando, eso es homicidio, y los 10 mandamientos dicen, no matarás. Así es que bien pudo apelar Saulo de Tarso, un conocedor de las escrituras, fariseo de fariseos, como él mismo se describe, sabiendo las escrituras, pudo decir, hey, no lo maten, solamente, bueno, si lo van a castigar, si lo van a apedrear, si le van a dar un escarmiento, ok, pero no lo maten. Él, sin embargo, su enojo, su furia, su cerrazón al creer que está haciendo la voluntad de Dios, consciente con la muerte de Esteban, creyendo que lo que acontecía era voluntad de Dios. Es decir, la muerte, el asesinato, ni siquiera fue una muerte natural o un accidente, no, era un asesinato contra Esteban, y Saulo estaba permitiendo que eso aconteciese. Ahora, era tanto la convicción de la gente en aquel entonces que la persecución de la iglesia cristiana era voluntad de Dios. Era tan fuerte esta creencia en las personas al pensar que atrapar a cristianos y asesinarlos o encarcelarlos o perseguirlos o despojarlos incluso de sus bienes, como lo hacían en aquel entonces, ellos estaban tan convencidos que era la voluntad de Dios, que hasta el mismo Saulo de Tarso después pide cartas a los sacerdotes para hacer esto, para perseguir a los cristianos, porque creían, porque estaban convencidos, porque pensaban que esa era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puede llegar uno a ese extremo, a ese punto de creer que lo que se hace es lo que Dios quiere? Porque estamos mirando nuestras circunstancias y no estamos mirando el contexto de todo lo que Dios ha enseñado y de todo lo que Dios ha hablado. Muchas de las grandes oposiciones a Dios y muchas de las grandes oposiciones a la palabra de Dios es porque sacan un texto fuera del contexto de las Escrituras y no entienden el contexto general de la Biblia, y por lo tanto a ese fragmento que extrajeron y ese fragmento que sacaron de las Escrituras le hacen un juicio, le hacen una crítica, le hacen observaciones, le hacen cualquier tipo de análisis para asegurar o para afirmar que lo que está escrito en la palabra de Dios es falso, y no tiene ningún sentido creer en un Dios como el Dios bíblico, como dicen algunos despectivamente, el Dios judío. Porque quien originalmente nos da a conocer al Dios que hoy conocemos como el único y soberano Dios, el único Dios verdadero, fueron los judíos. Fue el pueblo que Dios escogió para darse a conocer a través de Abraham y de toda su descendencia. Por eso despectivamente le llaman el Dios judío, o algunos se atreven a decir el Dios cristiano. Pero cuando hablamos de este Dios, cuando estamos hablando de nuestro Dios, podemos conocerlo mejor cuando observamos el contexto, cuando miramos a fondo de lo que Dios nos está hablando. Quiero mostrarles algo que me hizo reflexionar un poquito acerca de cómo es importante mirar el contexto y cómo nosotros debemos, aquellos que nos equivocamos en algún momento respecto a Dios y tenemos una creencia equivocada respecto a Dios, o decimos que Dios no existe porque no lo conocemos o porque hemos tomado fuera de contexto todo lo que es Dios y quién es Dios. Entonces, a mí me parece interesante leer a uno de los hombres que estuvo en un principio en contra de la iglesia cristiana, pero que hace una de las afirmaciones que debería de hacernos reflexionar acerca del contexto. Dice en Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39, cuando nos habla de Gamaliel. Gamaliel quizás no lo conozcas mucho, pero Gamaliel era un maestro de la palabra, era un fariseo, era alguien que conocía las Escrituras, una persona religiosa a fondo que
que respetaba y honraba la ley judaica o la ley de Moisés, y que vivía lo más apegado a lo que la ley permitía. Era un hombre de rectitud, de integridad. Eso sí no lo podemos juzgar como diciendo, es que era fanático, era religioso, era corrupto. No. Era como los sacerdotes. No, de Gamaliel eso sí podemos decir que era un hombre íntegro, era un hombre respetado por su integridad, era un hombre que se hacía notar entre todos los demás fariseos, entre los escribas y entre los mismos sacerdotes, porque él vivía y se apegaba a las escrituras, tratando de vivir conforme a la ley del Señor escrita. Él trataba de seguirla y vivirla correctamente. Y además no solamente eso, sino que esos mismos principios los transmitía y los compartía con sus discípulos. Y entre sus discípulos, curiosamente, está el apóstol Pablo, o antes Saulo. Y dice Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, si tienes tu Biblia lo puedes buscar y leer, y dice lo siguiente: y ahora os digo, es Gamaliel hablando, porque estaba el juicio contra Pedro y Juan, los habían encarcelado, querían que se callaran, los querían asesinar, y aparece Gamaliel ahí entre el juicio y la discusión y el problema, y aparece Gamaliel y da una de las frases que son más trascendentes para nosotros los cristianos, no solamente para los que no creen, también para los que creemos. Habría que considerar las palabras de Gamaliel, y dice Gamaliel lo siguiente: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez, otra vez leo el 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. De ahí sacamos la frase de lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. De estas palabras de Gamaliel, que por cierto no era cristiano, al menos en este primer contexto que lo estamos leyendo. Después no nos cuenta si se convirtió o no, quizás haya fallecido en guardar solamente los mandamientos de Dios, sin lejos de la gracia, si es que será juzgado conforme a lo que él creía. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque dicen, ¿qué pasó con él? Bueno, solamente para que se den una idea. Y entonces Gamaliel dice esta frase que deberíamos de pensar nosotros, porque Gamaliel está diciendo, dentro del contexto de lo que las circunstancias en ese momento están sucediendo, tienen a 2 prisioneros, Pedro y Juan, arrestados por predicar a Jesús, y que ahora ellos están siendo juzgados, están siendo azotados, están siendo castigados, y tienen la intención de asesinarlos como para que se callen de una vez por todas y dejen de predicar de Jesús. Entonces Gamaliel hace un contexto y le dice, antes tuvimos a otros que se presentaron aquí también en el pueblo de Israel trayendo un mensaje, como Teudas, o menciona otro, a Judas el Galileo, y entonces da estos ejemplos y dice, ellos también se presentaron, dieron un mensaje, trataron de armar una revolución, pero se desvanecieron. Incluso sus propios grupos de discípulos se fueron dispersando porque no tuvieron la solidez para continuar, porque ese mensaje no venía de Dios. Y sin embargo él dice, ahora tenemos a estos 2, Pedro y Juan, que traen un mensaje de un llamado Jesús de Nazaret que ha permanecido, pero si este mensaje no es de Dios, este mensaje se va a desvanecer igual que los otros que se vinieron a anunciar. Pero si el mensaje es de Dios, nosotros nos vamos a encontrar asesinando a los mensajeros de Dios. Entonces, lo que dice Gamaliel, miremos el contexto, dejemos que las cosas pasen por sí mismas. Que en el contexto de lo que está aconteciendo, si esto es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. Por eso la importancia de mirar el contexto, de mirar más a fondo lo que estamos viviendo y no solamente quedarnos con esa emoción o esa sensación que tenemos por lo que nos acontece y creer que lo que nos acontece o creer que lo que nos está pasando pues es lo que determina nuestra existencia. Realmente nosotros miramos solamente un fragmento, una parte de realmente todo lo que nos acontece. No podemos mirar todo el contexto, no tenemos la capacidad humana.
Somos seres finitos, limitados, que vivimos una parte de la existencia de este universo, y en este fragmento de vida que tenemos de todo lo que es la existencia del universo, no nos alcanza para mirar todo el contexto. Conocemos una parte de la historia, de lo que está escrito en los libros de historia, y podemos pronosticar o generar ciertas probabilidades hacia el futuro por los acontecimientos actuales o por lo que la tecnología nos permite calcular y predecir de manera probabilística, es decir, es probable que suceda, es probable que acontezca esto, y lo podemos poner entre comillas porque no necesariamente lo que se pronostica es verdad, porque no tenemos la capacidad de mirar hacia allá, no todavía, quizás más adelante, quizás podamos verlo, pero por lo pronto no. Entonces nuestra capacidad de mirar el contexto es limitada y solamente nos enfocamos o nos centramos en una parte de toda la existencia sin mirar todo el contexto. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo vamos a mirar el contexto si no podemos mirar el contexto? ¿Cómo podemos mirar todo el panorama completo si no podemos, si somos seres finitos? De ahí la importancia de mirarlo a través de la fe. La fe es lo que nos permite mirar todo el contexto de lo que está aconteciendo y poder creer que mis circunstancias actuales pueden cambiar y que mis circunstancias actuales pueden ser diferentes. Es por medio de la fe, es por medio de creerle a Dios, es por medio de creerle a Jesús, es por medio de creer la palabra del Señor que puedo mirar todo el contexto. Puedo mirar el plan de Dios desde el principio y puedo mirar el plan de Dios hacia el final. Entonces puedo mirar mi vida dentro de toda una existencia, dentro de todo un parámetro de contexto que Dios ha determinado en su palabra, a través del Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces puedo mirar el contexto de mi existencia. Puede llamarnos mucho la atención las palabras de Gamaliel. Es alguien que cree en las escrituras del Antiguo Testamento fervientemente, pero no cree en Jesús. No cree en Jesús porque además de ser un maestro fariseo y ser un maestro que enseñaba la palabra, en algún momento cuestionó o dudó que el mensaje de Jesús fuera de parte de Dios. Pero ahora que Jesús ha muerto y ha resucitado según las enseñanzas de los discípulos de Jesús y las evidencias que había en ese momento, porque el cuerpo desapareció, el cuerpo ya no estaba y de repente se empieza a correr el rumor de que Jesús había sido visto acá, de que Jesús había sido visto por allá, que ahora los discípulos se habían reunido, que fueron llenos del Espíritu Santo y que ahora andaban predicando con autoridad, cosa que ellos mismos como conocedores de las Escrituras no podían hacer. Ahora mirando todo eso, el parecer de Gamaliel ha cambiado. Si antes era la idea de que eso no es de Dios, ahora lo que él dice, no puedo estar seguro si lo que estoy viendo es de Dios o no es de Dios. No puedo estar seguro. Miremos el contexto. Dejemos que Dios nos dé las evidencias. Si es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, igual que los otros casos, se desvanecerá. Para nosotros es importante mirar el contexto de las cosas porque si no nos vamos a enfrascar a una circunstancia, un momento y definitivamente a una emoción del momento o de la circunstancia provocado y esa emoción o ese sentimiento nos va a hacer tomar decisiones erróneas o equivocadas. Necesitamos mirar más a fondo. Quiero ponerte un ejemplo de cómo es que miramos las cosas, cómo nosotros incluso cuando leemos la palabra del Señor ni siquiera podemos entender con claridad lo que leemos porque nos hace falta un poquito más de atención en lo que estamos leyendo. Quiero que abras tu Biblia y ahora sí, por favor, abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8. Solamente lee estos versículos. No te brinques antes, no te brinques después. Pon atención a mis indicaciones y haz lo que te estoy diciendo. Solamente vamos a leer Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8. No leas del 1 al 4, no leas del 9 al 11. Solamente vamos a leer del 5 al 8. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para el ejemplo de lo que te estoy platicando hoy, de mirar el contexto. Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Ay, perdonen ustedes. Perdón. Gracias. Lucas 11, versículos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, les dijo también, es Jesús el que está hablando, les dijo también
¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Si tú lees este contexto, ¿cuál es la impresión? Perdón, si tú lees este texto, ¿cuál es la impresión que te da este texto? ¿Puedes ver a un amigo inoportuno? ¿O puedes ver a un amigo generoso? ¿Qué es lo que miras de a simple vista? ¿Qué estás mirando? Un amigo inoportuno. ¿Qué es un amigo importuno, como dice ahí? Viene de inoportuno. Importunar es molestar a alguien, especialmente con una pretensión o solicitud inoportuna y generalmente demasiado insolente. Perdón, demasiado insistente. Una persona inoportuna o un momento inoportuno es algo que sucede o se realiza en circunstancias o en un momento desfavorables o contrarios. Imagínate a medianoche, ya estás durmiendo y un amigo viene, un amigo, no es cualquier persona, un amigo, alguien con que tienes una amistad, y viene y toca tu puerta y dice, oye, tendrás 3 panes porque tengo invitados en mi casa que llegaron de sorpresa y no tengo que ofrecerles, traen mucha hambre y quiero darles algo, ¿me puedes dar algo? Está todo cerrado a las 12 de la noche, ya ni los Oxxos abren, aquí en esta zona a la medianoche ya están cerrados, después de las 10 ya está todo cerrado. Y dice el amigo, dice, ya está cerrado, ¿cómo me molestas a esta hora? Estoy durmiendo, mis hijos están durmiendo. Oye, por favor. Dice, no porque sea su amigo, sino porque es inoportuno o es importuno la hora, el momento, la persona, solo por eso se lo darás. Entonces, ¿qué observas? ¿Qué estás mirando en este texto? ¿Estás mirando a un amigo inoportuno, a quien el mismo Señor Jesús llama importuno? ¿O estás mirando al amigo generoso que a pesar de toda la hora y de todo el momento parece que es generoso? Sin embargo, este hombre que parece ser muy generoso, que está dormido muy tranquilo, pero también este hombre, Dios, nuestro Señor, nos explica que no fue por la amistad, no fue por la generosidad de él, sino por la inoportunidad o el que el amigo fuera inoportuno. Y por eso le da lo que le pide. Y no solo lo que le pide, le da todo lo que necesite, dice Jesús. No vaya a ser que le doy el pan y a la mera hora dice, oye, ¿no tienes unas rebanadas de jamón para acompañar el pan? Y a la media hora regresa y dice, oye, ¿qué crees? ¿No tendrás mayonesa? Mayonesa para ponerle al pan. Y así es que le dice, ¿qué necesitas? Solamente pan. Dime qué necesitas, te lo doy una vez para que no me vengas a dar lata en media hora o en una hora cuando se te ocurra que necesitas algo más. Pero no fue por generosidad. El otro no fue un amigo, solamente era un amigo inoportuno, ni el otro era un amigo generoso. No es eso lo que el Señor Jesús nos está mostrando en este texto. De hecho, para poder comprender el mensaje de Jesús, es necesario mirar el contexto. No solamente el texto que acabamos de leer, necesitamos leer lo que dice antes y lo que dice después, para que podamos entender lo que Jesús nos está diciendo. En mi opinión, en este texto, porque ya leí el contexto, a lo mejor tú te acordaste del contexto y a lo mejor le echaste una ojeada al contexto, ahorita que te dije que no lo hicieras, pero a lo mejor lo hiciste. Y si lo hiciste, seguramente te diste cuenta de qué es lo que Jesús nos está planteando. No nos está hablando de la amistad, ni del poder de la amistad, ni de lo oportuno que son los amigos, ni de lo generoso que suelen ser otros amigos. Nos está hablando del poder de la oración. Lee conmigo los textos anteriores y posteriores a este texto. Estamos ahí en Lucas, ahora vamos a leer Lucas capítulo 11, versículos, ahí donde estábamos, vamos a leer lo previo, que es del versículo 1 al versículo 4, para poder ver de lo que Jesús está hablando. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora lea los versículos que habíamos leído antes. Acabamos de leer hasta el 4, ahora el 5 al 8. Dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora continuamos leyendo en el versículo 9. Ahí mismo estamos en Lucas. Ahora el 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice el Señor Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese es el contexto. ¿Hace una diferencia o no? Hace una diferencia leer todo lo que implica, toda la enseñanza completa. De repente se nos hace muy fácil sacar un texto fuera del contexto. Se nos hace fácil sacar un versículo como una frase mágica, como un mantra mental, como un pensamiento positivo, y lo sacamos del contexto y lo repetimos incansablemente, creyendo que eso tendrá un efecto en nuestras vidas. Se los he dicho en otras ocasiones y se los vuelvo a repetir ahora. Toda promesa de parte de Dios tiene un contexto. Toda promesa que está escrita en la palabra del Señor tiene un contexto para nosotros, para que tenga un cumplimiento en nuestras vidas esa promesa y nosotros podamos disfrutar y cosechar de esas promesas. No solamente es sacar la frase bonita, sacar todo lo puedo en Cristo que me fortalece y repetirlo y repetirlo y repetirlo como si fuese un pensamiento positivo, un mantra que nos va a ayudar a correr 10 kilómetros cuando nunca en nuestra vida ni siquiera hemos corrido 1 kilómetro. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a base de repetición tratar de correr 10 kilómetros. No, hay un ejercicio constante que tienes que hacer, una preparación permanente en tu condición física para que vayas corriendo de a 1 kilómetro, luego 2, luego 5, luego 7, hasta que finalmente logres correr 10 kilómetros y puedas decir finalmente lo logré, pero no lo logré mágicamente, no logré tener mágicamente la capacidad de no correr nunca a correr de entrada 10 kilómetros. Es importante que podamos entender que el contexto de todas las circunstancias, de todos los textos bíblicos y de todos los acontecimientos en la palabra de Dios, el contexto es importante. Porque si nosotros entendemos eso, vamos a aprender a mirar nuestra vida, vamos a aprender a mirar nuestra vida como en el contexto en el que Dios la mira. Si nosotros solamente miramos nuestras circunstancias, es como sacar fragmentos de la Biblia y tratar de repetirlos a ver si funcionan. En nuestra vida, si tratamos de ver solamente nuestras circunstancias por los momentos y las situaciones que estamos viviendo, nos estamos olvidando de la trascendencia que tiene el contexto de nuestra vida y de lo que fuimos, de lo que somos ahora y de lo que seremos también. Es importante saber lo que Dios dice respecto a nosotros. En este contexto de este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de Lucas capítulo 11 que acabamos de leer, es una enseñanza del Padre Nuestro como un ejemplo de oración. Y esto es importante. No es enseñar el Padre Nuestro para su repetición. Jesús enseña el Padre Nuestro como un ejemplo de cómo deberíamos de orar. ¿Qué le dice el discípulo? Enséñanos a orar. Ahora, para el judío, a diferencia que para nosotros, para el judío la oración tiene significado.
La oración es importante para el judío. El pueblo judío sabe que tiene que orar, sabe que tiene que buscar al Señor. Está escrito en el Antiguo Testamento desde el principio hasta el final, donde la oración es importante para el pueblo de Dios y sabe que buscar a Dios en oración le va a hacer una diferencia en la vida. Ellos lo saben. Lo que se dan cuenta es que ellos no oran tan fervientemente ni con tanta pasión como Jesús lo hace. Ellos han orado religiosamente, han orado a base de reglas y de formas y de fórmulas que les han enseñado los mismos maestros judíos, la misma tradición judía y la misma religión judía, les han enseñado que tienen que orar. Y les han enseñado cierto tipo de oraciones o cierto tipo de repeticiones que aparentan ser efectivas, pero que a ellos no les ha cambiado la vida. Ellos saben orar la oración de Aarón. La oración arónica es parte de la tradición judía, como los padres bendicen a los hijos. La oración de Abraham sobre Isaac y sobre Jacob. La oración de Jacob sobre sus 12 hijos. Ellos lo saben. El pueblo judío sabe acerca de la oración y sabe acerca de orar. Pero se han dado cuenta que a lo largo de los años su oración no es efectiva. No tiene el resultado de algo como que Jesús solamente ponga las manos sobre un enfermo, declare una palabra y sane. Que Jesús tenga el ánimo de caminar kilómetros y kilómetros y pueda decir al final del camino: no tengo hambre, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando ellos 3-4 kilómetros, y Señor, como que ya se hambre, ya córrelos, ¿no? Invítanos una barbacoa por ahí, mira, hay un puesto abierto aquí a la vuelta todavía. Y no es solamente, Jesús no solamente vive del pan y de la comida, sino que él podía pasar tiempo en ayuno y sin ningún problema, y hablar, y ellos decían: este hombre tiene algo extraordinario que nosotros no tenemos. Y se dan cuenta y observan que el poder que Jesús manifiesta en parte y en gran parte de su vida es la comunión que mantiene con Dios a través de la oración. Entonces no es solamente la repetición, porque Jesús también conoce las repeticiones de los judíos, porque también fue enseñada en la tradición judía y también las conoce. Pero se dan cuenta que Él no hace las oraciones igual que ellos las aprendieron. Que Él tiene una relación distinta a través de la oración y a través de la comunión, que ellos dicen: enséñanos a orar. También Juan el Bautista tenía una oración diferente, tenía un mensaje diferente, tenía una actitud diferente. Era un hombre que vestía con pieles de camellos y andaba todo greñudo en el desierto anunciando la venida del reino, y que su alimento eran langostas y miel era lo que él comía. Y era con lo que él se alimentaba, y era un hombre fortalecido, que no era un Hércules, pero sí era un hombre que caminaba kilómetros y kilómetros y que hablaba con una voz en cuello, pregonando y anunciando la venida del reino, que realmente hace una diferencia. Tanto que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Juan: enséñanos a orar, y Juan les enseñó a orar. Una oración distinta. ¿Por qué se le pide a alguien que te enseñe algo cuando se supone que ya lo sabes hacer? ¿Por qué tendríamos que pedirle a alguien que nos enseñe a hacer algo que sabemos hacer para que nos enseñe a hacerlo? La razón es simple: porque descubres que lo que has aprendido a hacer durante años y lo que sabes que durante años has practicado no te ha funcionado, no tiene ningún efecto en tu vida, y entonces necesitas aprender algo que estás viendo que en la vida del otro sí tiene resultados. Y por eso le piden a Juan: enséñanos a orar, y por eso le piden a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús usa el Padre Nuestro, lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, porque Jesús no dijo: este es el Padre Nuestro y lo repetiréis así. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo: cuando ores, ora de esta manera. Y Jesús expresa o comparte a los discípulos lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y le hemos puesto el título de Padre Nuestro porque empieza con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso le llamamos Padre Nuestro. Si hubiera dicho Dios Todopoderoso que estás en los cielos, diría nosotros le llamamos: este es el Dios Todopoderoso. Como le llaman la Magnífica, como le llaman en fin, todas las
tipo de rezos que hay hoy en día. Pero Jesús no dijo, este es el Padre Nuestro y lo vas a repetir de esta manera. No, cuando ustedes oren, oren así. Y hay un desglose del Padre Nuestro que ya les he platicado en otras ocasiones, el significado de cada parte del Padre Nuestro que ya se los he enseñado y que les he compartido la relevancia y la importancia que tiene el Padre Nuestro y cómo nosotros podríamos orar en ese ejemplo que el Señor Jesús da. Otra vez, no quiero que se me divague mucho porque el tema no es el Padre Nuestro, el tema es el contexto. Jesús enseña esto del Padre Nuestro. Jesús enseña acerca de orar bajo este principio, bajo este ejemplo que Él comparte, para que nosotros hagamos una oración en el mismo contexto que Él lo está haciendo. La oración del Padre Nuestro es el mejor ejemplo del contexto de hacer las cosas. Y entonces Jesús dice, orarán de esta manera, oraréis de esta forma, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ok, y viene toda la descripción de lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero ahí no se queda la enseñanza. Después viene lo que leímos primero, la parábola de los dos amigos. Uno que viene a molestar al otro a la medianoche y el otro está durmiendo, y finalmente dice Jesús en este ejemplo que él mismo da, dice, se le dará al que fue molesto, al inoportuno, se le va a dar lo que necesite por el hecho de ser inoportuno. Y uno podría decir, y entonces cuando nosotros oramos, somos inoportunos. Porque nosotros estamos llegando en el momento de nuestra necesidad, cuando Dios está haciendo que el sol salga por la mañana y que el universo se mantenga en su lugar y que los planetas existan y que la gente respire cuando se despierta. Y nosotros llegamos, Señor, tengo un problema. Somos inoportunos. Eso se refiere a que somos inoportunos delante de Dios. No. Necesitas leer el contexto posterior. Cuando Jesús dice que nosotros, siendo malos, tenemos buenas dádivas para nuestros hijos, que nuestro Padre, siendo bueno, no te reservará nada para concedernos y para darnos. Mucha gente tiene miedo a orar, mucha gente no se acerca con confianza a Dios en oración. Mucha gente piensa que está siendo inoportuno delante de Dios por la idea de que Dios está tan ocupado, que Dios está tan ensimismado en sus asuntos de Dios, que son asuntos que solamente Dios puede atender, para que nosotros vengamos con una súplica irrelevante o con una petición inoportuna. Ese es el concepto que tenemos muchos acerca de Dios. Pero por eso, ahora mirando el contexto, puedes entender por qué Jesús empieza la oración o el ejemplo de oración diciendo Padre Nuestro. Porque no nos estamos acercando a un amigo de manera inoportuna, porque no nos estamos acercando a un padre malvado que también suele tener buenas dádivas hacia sus hijos, sino que nos estamos acercando a nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, nuestro Padre bueno. Y Él nos dice, cuando ustedes oren, en este contexto de la necesidad de orar, de la insistencia en la oración y la confianza de que cuando te acerques a Dios, Él te responderá porque Él es bueno, entonces nosotros oramos y podemos decirle al Padre, Padre nuestro, y desglosar esta oración que el Señor Jesús nos pone como ejemplo para presentar nuestra necesidad, para presentar nuestra aflicción, para presentar nuestras circunstancias y pedirle al Señor que nos escuche. Lamentablemente, en esta falta de mirar el contexto, en esta deficiencia nuestra de mirar el contexto, solamente miramos nuestras circunstancias y quisiéramos que Dios, como un hado padrino, como por arte de magia, en el momento en que nosotros pidiéramos nuestro deseo, o que Él fuera el genio de la lámpara y nosotros pedimos nuestro deseo y de inmediato el Señor respondiera a nuestra oración. Pastor, pero si aquí lo dice, que el que pide recibe. Sí, pero no es por arte de magia, porque aún tu oración tiene una respuesta en el contexto del diseño de Dios. Es decir, tú puedes presentar tu oración, tu petición, tu necesidad delante de Dios
no va a ser inoportuno porque tu Padre Celestial, que es bueno, estará atento a tu petición y aquel que pide recibe. Así es que cuando tú pidas, hazlo con certeza, con confianza, con seguridad. Practica la oración como un hábito cotidiano. Practica la oración como algo que haces cada día delante del Señor, no solamente en un horario específico, no solamente porque tienes un devocional por la mañana o por la noche, no solamente en ese contexto, sino en cualquier circunstancia. Tú puedes recurrir a Dios y pedirle a Dios cualquier necesidad y Él tiene una respuesta para ti. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. El que busca, encuentra. Dios tiene una respuesta para ti y seguramente la tendrá. Lo que quiero que veas en esta ocasión es que sin importar cuál sea la naturaleza de tus circunstancias, sin importar cuál sea tu propia naturaleza, y como tú eres y como tú actúas delante del Señor, que puedas entender que puedes venir delante de Dios y hacer una oración delante de Él y saber que Él tiene una respuesta para ti. Y que Él va a escuchar, que Él conoce tu necesidad antes de que tú se la presentes, pero que va a escuchar tu oración y que va a darte una respuesta a tu oración. Eso tiene que quedarte claro. Lamentablemente en esta idea moderna de la inmediatez, de quiero una respuesta de parte de Dios. Oras y ya quisieras que mañana el problema se hubiera resuelto, o que pides a Dios y que mañana el problema estuviera acabado, o que tu necesidad hubiera sido cubierta, o que tu enfermedad hubiese sido sanada, o cualquier cosa que pidas. Quisiéramos que en la inmediatez de nuestra oración tuviésemos la respuesta. Hoy quiero animarte a que no te quedes con la sensación de la inmediatez. Jesús dijo en este texto que acabamos de leer que tendríamos respuesta, que Dios nos daría lo que pidamos. Si nos va a dar el Espíritu Santo, si dice Mateo, si ya nos dio a su propio Hijo, en este mismo contexto, si ya nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, si Dios es bueno y tiene a bien responder para nosotros favorablemente, ¿por qué no recibimos una respuesta inmediata? ¿Por qué seguimos viendo nuestras circunstancias? ¿Por qué seguimos teniendo problemas en nuestro cuerpo? ¿Por qué seguimos teniendo necesidades financieras? O incluso todavía estamos batallando con deseos en nuestro corazón de los cuales no queremos o no podemos deshacernos de ellos. ¿Por qué a pesar de que hemos orado? He escuchado a mucha gente, pero es que he pedido, y es que le he suplicado, y es que he orado a Dios, y no tengo respuesta. Una de las personas que amo mucho, su explicación por la que no cree en Dios es porque él pidió a Dios, siendo niño, que los problemas en su casa se terminaran, que su papá dejara de golpear a su mamá. Eso fue lo que le pidió a Dios. Él era, si no me equivoco, era monaguillo en la iglesia, y en la iglesia católica, y él le rezaba todos los días a un santo, bueno, no todos los días, cada vez que iba al templo, le rezaba al santo para que los problemas en su casa se terminaran. El asunto es que los problemas no se terminaron. Los problemas siguieron. Y por esa causa, de repente se encontró con alguien que le dijo, Dios no existe. Y entonces él dijo, es verdad, Dios no existe, porque yo le pedí y no me respondió. Entonces, Dios no existe. Su lógica o su pensamiento le hizo creer que la existencia de Dios estaba determinada por sus circunstancias actuales. Y eso le llevó a tomar una decisión, negar la existencia de Dios. Esto me hace pensar en Gamaliel, el texto que leímos al principio. Gamaliel no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, no está de acuerdo con que Jesús sea el Mesías, no está de acuerdo con que Jesús haya resucitado al tercer día, y ahora tiene a dos predicadores de Jesús, a Pedro y a Juan, y cuando los tiene delante de él, y él mira todo el contexto de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, de lo que está escrito en la palabra de Dios, y de lo que va a acontecer al final de los tiempos, determinados por Dios. Y entonces, mirando todo el contexto, Gamaliel dice, caray, no sea que nos encontremos peleando con Dios. No sea que esto que acontece nos está haciendo pelear con Dios y lo que estamos haciendo va en contra de Dios. ¿Por qué no dejamos mejor
que el tiempo pase, que las cosas transcurran y veamos si esto es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. ¿Acaso tenía prisa Gamaliel por demostrar que Pedro y Juan eran blasfemos y que eran cosa aborrecible delante de Dios? Como el resto del Sanedrín y el resto de los sacerdotes anunciaba acerca de Pedro y Juan, que estaban blasfemando contra Dios y que por eso los azotaron y por eso los encarcelaron y por eso los querían asesinar. Me encuentro un Gamaliel que prefiere mirar el contexto y decir, hey, esperemos, no sea que nos encontremos peleando contra Dios. Mi consejo esta mañana es decirte que en tus oraciones, en tus peticiones, en la gran mayoría de ellas, tenemos que aprender a esperar. Tendremos que aprender a esperar la respuesta del Señor, porque estoy seguro que en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, muy probablemente tú pienses en lo más profundo de tu corazón, Dios no existe. Y luego si escuchas a personas, a gente que dice que Dios no existe o que contradicen la palabra de Dios, por supuesto que eso se va a alimentar en tu corazón, porque las evidencias circunstanciales que tienes ahora es que Dios no te ha respondido, porque lo que querías que pasara no pasó. Hoy te puedo decir que en ocasiones tienes que esperar. Tienes que esperar a que acontezca, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Pero nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras emociones, lo que estamos sintiendo ahora nos hace creer que Dios no existe, que Dios no nos escucha, que nuestra oración no es efectiva. Y entonces los discípulos se dan cuenta que lo que han aprendido durante años acerca del tipo de oración que ellos hacen no tiene una diferencia, no hace una diferencia, no le genera a ellos un cambio, no tienen esa llenura, esa presencia de Dios en sus vidas, pero se dan cuenta que en Jesús sí. Y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña una oración simple, sencilla. Les pone el ejemplo de que lo que implica no son las palabras que usas, sino la confianza en Dios que empleas cuando haces una oración. Y entonces ellos aprenden que la oración, la diferencia de una oración poderosa y una oración sin resultados, es la fe. No es cómo repitas, cuántas veces lo repitas, qué tan fuerte lo digas. ¡Oh, Señor! No es tan fuerte. Eso no hace una diferencia. Es la fe. Y un instante, 2 minutos, 1 minuto, pueden hacer que tu oración se vuelva poderosa, porque tu fe entra en acción y tu confianza en Dios se desprende de ti, de manera que inunda tu entorno y transforma tu momento circunstancial en un momento eterno. Es decir, cuando tú estás orando, tu oración hace que tu alma deje de mirar tus circunstancias y entre a la dimensión del Espíritu y empiece a mirar lo eterno de Dios. Y te das cuenta que en lo eterno de Dios tus circunstancias son tan mínimas porque ni siquiera has mirado lo que está al principio y ni siquiera has mirado lo que está al final. Pero cuando entiendes que ahí hay un destino divino y que hay un diseño de Dios desde el principio hasta el final, como lo fue Génesis y lo es Apocalipsis, y hay un contexto, entonces te das cuenta que tus circunstancias actuales o tus momentos, tu vida en este momento no es determinante para definir lo que Dios quiere hacer en tu vida, sino que Dios quiere hacer algo extraordinario a pesar de tus circunstancias. Y entonces ese momento que estás viviendo ahora, en tu momento de oración, lo que debes de buscar es dejar de mirar tus circunstancias para entender el contexto de tu existencia. Y entonces tu oración se vuelve efectiva. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que le esperaba unos meses adelante, unos días adelante en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen que Él no lo sabía? Él lo sabía. Y sin embargo no andaba todos los días, ay, es que me voy a morir. Es que voy a ir a la cruz. Ay, es que me van a humillar. Ay, es que ya no me van a querer como antes. ¿Ustedes creen que Jesús pensaba de esa manera? Ya hablábamos
hace 8 días de ello. Ya hablábamos de eso y decíamos que él no estaba mirando la religión de ese momento, sino que él estaba proclamando y declarando vida sobre nosotros. Y entonces él entendía el contexto, por eso lo dice Filipenses, que menospreciando el oprobio, miró más allá de la afrenta, la gloria que vendría después. ¿Cómo logró eso Jesús? Es que Jesús era el Hijo de Dios, es que Jesús era profeta, es que Jesús tenía visualizaciones del futuro. No, ¿sabes dónde cobraba el ánimo para mirar más allá de la cruz? En su oración, en su encuentro con Dios, en donde podía desprenderse de sí mismo y de sus circunstancias y mirar y decir, ok, Señor, esto es lo que estoy viviendo ahora, pero yo entiendo que hay un plan para mí. Desde mi nacimiento hasta mi muerte, hay un plan, hay un diseño, hay un propósito, y lo que vivo ahora o contribuye para que yo llegue a mi propósito, o definitivamente tú lo quitas de mi vida. Así es que hoy puedo mirar mis circunstancias desde la perspectiva en que Dios las mira, en el contexto en el que Dios las mira, mirando a fondo. ¿Cómo lo hacemos? Mirando lo que Dios mira. Quiero terminar con esto. En Primera de Samuel, bueno, cuando digo terminar es que me falta explicarlo, no diga que nada más porque ya lo dije y ya termino, no. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer un poco de Biblia. Hoy es día del Señor, hoy es día de leer la Biblia, así es que prepárese para leer Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar Primera de Samuel y vamos a leer, usted va a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y luego está Primera de Samuel. Ahí va a encontrar primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. Es un pasaje que ya hemos leído antes, del que ya hemos hablado, que ya conocemos, pero quiero explicarte esto. Dijo Jehová a Samuel. Por supuesto que tendríamos que entender el contexto de todo lo que está pasando. El pueblo quería un rey. Dios le dice que él es el rey. El pueblo insiste, queremos un rey como todos los pueblos. Samuel, que es el profeta en turno, le dice al pueblo, no saben ni lo que están pidiendo. Ellos insisten que quieren un rey. Finalmente Dios dice, ok, ¿quieren un rey? Bueno, con todas las advertencias de lo que será un rey para ustedes, aún así lo quieren, bueno, les daré un rey. Y escoge Dios entre todo el pueblo a un hombre llamado Saúl. Saúl es ungido como rey. Yo creo que Dios mira en Saúl cualidades que nosotros no podríamos mirar. Dios mira en Saúl facultades y capacidades para ser un buen rey, y por eso lo escoge como rey. Le da la oportunidad de ser rey. Sin embargo, Saúl se desvía, descuida su corazón y termina haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, de manera que Dios lo desecha. Samuel está llorando porque ha desechado a Saúl, porque él lo ungió. Imagínense la vergüenza para él como profeta, como hombre de Dios, que había escogido a un hombre y resulta que ese hombre falló. Es como si él mismo se hubiera equivocado. Lo que Samuel se estaba olvidando es que Dios es el que lo había escogido, no él. Él lo ungió, pero lo ungió por mandato de Dios. Pero al final de cuentas quien lo había escogido fue Dios. Entonces, en este contexto, ya platicando del contexto, viene lo que vamos a leer ahora. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Borrón y cuenta nueva, se acabó el reinado de Saúl, ahora empieza un nuevo reinado. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Vienes en paz, querido Samuel. Es el profeta, es el enviado de Dios. Ellos saben que si Samuel llega a un lugar es por alguna razón.
Si el pastor te llama o te manda un mensaje, es por alguna razón. Pon atención a lo que tu pastor te dice. Hizo pues, no me estoy comparando con Samuel, por supuesto, pero dice, respondió, Samuel dice, él respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros miramos lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero ¿qué mira Dios? El corazón. ¿Por qué el corazón? Y ahorita te explico por qué el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a esta ha escogido Jehová. Imagínense una pasarela de los hijos de Isaí. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a esta ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Contexto, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto me encanta. Dios no va a dar el siguiente paso hasta que todo esté en su lugar. Nosotros queremos que Dios responda, ya, Señor, oré hoy y hoy quiero la respuesta. Pedí hoy y ya quiero que hoy resuelva el problema. No, tienes que entender que Dios no dará el siguiente paso hasta que lo que tenga que estar en orden, tiene que estar en orden. Dios no va a restaurar tus finanzas hasta que aprendas a administrar mejor tus finanzas. Dios no va a sanar tu cuerpo hasta que entiendas que el sanador es Él y no la hierbita milagrosa que te estás tomando. Es Él el que sana. Mientras tú le sigas dando el mérito a tu hierbita milagrosa, pues Él dirá, pues sigue tomando tu hierbita milagrosa. Y tendrá su efecto tu hierbita milagrosa. Pero cuando yo obro en tu vida, no quiero que le des la gloria a tu hierbita milagrosa. Estoy diciendo hierbita milagrosa para no decir medicamento, para no decir vacuna, para no decir lo que se te ocurra. En lo que has puesto tu confianza. Mientras no pongas tu confianza completamente en el Señor, Él no dará el siguiente paso. Pero pastor, si yo he dicho que confío en Él y yo he dicho que espero en Él, sí, pero sigues dependiendo de lo que ves, no de lo que crees. Si tú sigues creyendo que el milagro sucedió hasta que tú lo viste, ¿qué es lo que está diciendo Isaí? Hasta que me lo traigas, comeremos. El siguiente paso es la comida. Vamos a hacer un pachangón aquí, pero hace falta hacer lo que vine a hacer, porque Dios me mandó a hacer algo y no lo he hecho, y como no lo he hecho, no podemos dar el siguiente paso. Se los he dicho de otra manera. Dios no te dará una siguiente instrucción si no obedeces la primera. Se los he dicho muchas veces. No te estoy hablando algo nuevo, hermano. Es algo que te he venido hablando todo el tiempo. Y si estamos esperando que Dios sobre en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu cuerpo, en tu trabajo, en lo que sea que estás esperando que Dios haga, tienes que dar los pasos de los que Dios ya te dijo que hicieras antes. A veces nosotros hasta nos comprometemos. He escuchado gente que se compromete con Dios y dice, Señor, si me sanas, si me sacas de esta situación, entonces, Señor, yo voy a orar todos los días. Y entonces voy a leer la Biblia todos los días. Y entonces me voy a consagrar a ti, voy a apartar este pecado de mi corazón y voy a sacar esto de mi vida y voy a conducirme de esta manera y voy a hacer, y hacen un montón de promesas y Dios dice, ok, hagámoslo. Y Dios hace la primera parte, es el milagro, y después tienes otra necesidad y tú le dices a Dios, Señor, si me vuelves a hacer otro milagrito, ahora sí voy a hacer esto. Porque la vez pasada hiciste el milagro, pero no hice la parte que me tocaba a mí. Entonces Dios dice, ok, yo tengo el milagro que tú estás esperando, pero yo ya cumplí mi parte. Te hace falta a ti cumplir tu parte.
Lo que tú dijiste que harías no lo has hecho. Y estoy esperando que lo hagas porque te quiero llevar al siguiente nivel, te quiero llevar al siguiente paso, te quiero llevar a la siguiente circunstancia de tu vida, no esa que estás viviendo ahora, porque esa ya la habíamos superado antes, con el trato que hicimos tú y yo. ¿Sabe? Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que cumple su pacto. Y el pacto implica sacrificio. Y Él ya hizo su parte. Ahora, no estoy diciendo que nos volvamos personas religiosas y personas fanáticas, aferradas a nuestra religiosidad o a nuestra ideología. No estoy diciendo eso. Prometiendo, que te la pases prometiéndole cosas a Dios y al rato estés afligido porque no las pudiste cumplir. Exacto, atado a esas promesas porque no pudiste cumplir. No, yo creo que es un buen tiempo. Hoy vamos a hacer una oración para liberarte. Para liberarte de todo aquello que te ha venido atando por años, pero que entiendas que hay un contexto en tu vida. Y que si lo que has prometido antes no lo has cumplido, Dios te da la oportunidad hoy de liberarte y de ser libre de esas promesas que hiciste con anterioridad. Quizás en tu ignorancia, en tu desesperación, en tu necesidad, prometiste 1000 cosas que no has cumplido, pero que hoy Dios quiere liberarte porque te quiere llevar al siguiente nivel. Te quiere llevar al siguiente paso, al contexto de tu existencia, hermano. Hermana, Dios ha diseñado algo maravilloso para tu vida y tienes que vivirlo. Ay. Tomo aire porque se me fue el aire por un momento. Ok, volvamos aquí a este momento de la pasarela de los hijos de Isaí. Y entonces dice Samuel, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Los otros no eran de mal parecer. Pero llama la atención que lo describa el profeta Samuel otra vez en este libro, que se escriba aquí y diga, y era el jovencito que entró, ese muchachillo que entró, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Por qué lo describe? ¿Por qué lo primero cuando entra es lo que se describe de él? Porque otra vez Samuel está mirando con sus ojos. Está guapo, está simpaticón el muchacho, es de buen ojo, de buen parecer. Bueno, a lo mejor Dios está buscando cambiar la imagen del reino, dando un galancillo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Se volvió a Ramá. Lo que Dios le enseña a Samuel es lo que leímos en el versículo 7. No mires con tus ojos, yo miro el corazón. Cuando yo decía, ¿por qué el Señor mira el corazón? Es porque yo creo que cuando Dios mira tu corazón, Dios mira tu contexto. Cuando Dios te mira, no está mirando tus circunstancias actuales. Cuando Dios te mira, no está mirando lo que estás viviendo. Mira, ni siquiera cuando estás orando, Dios está mirando tu petición. Cuando tú estás orando, Dios está mirando tu corazón. Porque a veces nosotros pedimos equivocadamente, pedimos para nuestros deleites. No lo digo yo, lo dice Santiago. El apóstol Santiago en su carta, él dice que no pedimos bien, pedimos mal. De hecho, ni siquiera dice, ustedes no reciben porque no piden. De entrada, si tú no estás recibiendo es porque no pides. Y segundo, si pides y no recibes es porque pides mal. Dice Santiago, porque pides para tus deleites. Nosotros no sabemos orar. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué el Espíritu Santo cambia el contexto de nuestra oración? Porque el Espíritu Santo está intercediendo en lo que tú estás pidiendo, porque tú estás orando por tu miedo, por tu temor, por tu inseguridad, por tus angustias, por tus tribulaciones, por el dolor de tu corazón. Cuando tú oras, quizás estás orando desde el dolor. Cuando tú oras, quizás estás orando desde tu miedo. Cuando tú oras, quizás estás orando de tu angustia. Y el Espíritu Santo traduce eso. Dice, mira, Padre, Él está orando que no tiene para comer el día de mañana. Y está orando desde su angustia. Pero yo te pido, Señor, que le muestres tu soberanía,
tu poder, tu provisión sobrenatural y que mañana no le dejarás nuevamente sin comer. Padre, te pido que muestres tu gloria. Porque nosotros oramos desde nuestras necesidades, nosotros oramos desde nuestra angustia, desde nuestro dolor. Yo quiero invitarte a que trasciendas en tu oración y que salgas de tu necesidad para orar y que empieces a orar desde tu contexto, mirando desde donde Dios te trajo y hacia donde Dios te lleva. Sabiendo cómo Dios te llama, sabiendo lo que Dios dice acerca de ti, orando y confesando y hablando lo que Dios ha hablado acerca de ti y no lo que tus circunstancias hablan de ti. Si nosotros seguimos apegados a nuestras circunstancias o seguimos mirando nuestras circunstancias para orar, nuestra oración siempre estará limitada a nuestro tiempo, a nuestro momento y a nuestra capacidad. Pero si tú empiezas a orar desde lo espiritual, mirando que hay un propósito en tu vida, diciéndole a Dios, todo coopera para bien, Señor. Esto que me está pasando debería de contribuir para bien en mi vida. Debería de conducirme y acercarme más a mi propósito. Debería de conducirme y acercarme más al diseño perfecto de mi existencia en este planeta porque sé que has planeado algo para mí. A lo mejor no conoces ni siquiera cuál es tu destino profético o tu destino divino. Ni siquiera lo sabes. Pero no necesitas saberlo. Para eso tenemos la fe. Para eso confiamos que todo coopera para bien, que lo que Dios ha planeado es bueno para ti. Entendemos en nuestro entendimiento y en nuestra razón, no solamente en el espíritu, sino también en nuestro entendimiento. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que lo que Dios ha diseñado para mi vida es bueno. Que lo voy a disfrutar porque es agradable y que además será maravilloso porque es perfecto. Dios no se equivocó conmigo. De repente hay cristianos que están pensando, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con fulanito o con fulanita? Y si hubiera terminado mis estudios en tal área, ¿qué hubiera sido de mi vida? Ay, si hubiera aceptado aquel trabajo que me ofrecían en Estados Unidos. Y empiezan a meditar en su cabeza acerca de lo que no pudo ser. Y dejan de mirar lo que Dios ha diseñado hacia su futuro porque anhelan un pasado que no pudo ser. ¿Y si me hubiera casado con la hija rica de aquel hombre? Y empiezan a mirar y se atrapan y se enlazan y se atan a un pasado que no fue, ni será más porque ya pasó. Pero no miran lo que Dios está diseñando porque no miran su contexto. Si Dios te trae en un proceso y ya haya venido trabajando en tu vida, debes de tener la certeza de que Él no parará hasta que su obra sea completa y perfecta. Somos, lo dice el Señor a través del profeta, somos como barro en manos del alfarero. ¿Acaso el barro le dice a su hacedor, hazme una jarrita de tlaquepaque? ¿O hazme una ollita de frijoles? ¿Una ollita de barro para los frijoles? ¿O un cantarito que tenga agua fresca? ¿Acaso el barro le dice a su hacedor qué es lo que debe de ser? No. El barro no tiene voz ni voto en el diseño que el alfarero quiere hacer con él. Pero cuando el alfarero lo termina y termina ese diseño, aun si no le gusta, dice el Señor, si no le gusta, el alfarero agarra y lo rompe otra vez y vuelve a empezar de nuevo. Yo cuando leí eso dije, ay Señor, quebrántame, y empieza de nuevo, decía yo. Y cuando el Señor me quebrantaba y empezaba de nuevo, yo no entendía que Dios estaba empezando, yo solamente sentía el quebrantamiento. Y solamente sentía como Dios quebraba mi interior y deshacía mis moldes y deshacía mis paradigmas y deshacía mis ideas y mis conceptos y mis prejuicios incluso acerca de algo que yo no alcanzaba a entender, y Él tenía que quebrarlo dentro de mí para mostrarme lo que Él quería que yo aprendiera, para que yo viviera lo que Él me estaba enseñando. Dios siempre te va a mirar en el contexto de tu existencia. Dios no va a mirarte desde las circunstancias que estás viviendo ahora. Dios te va a mirar en el contexto de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Y entonces tenemos que ocuparnos de una cosa, de darle a Dios nuestro corazón. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos, no tus circunstancias.
no tus necesidades, no tus problemas, y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces entiendes que hay un contexto, necesitas mirar más profundo, hermano. Necesitas mirar más a fondo acerca de lo que Dios está haciendo con tu vida. No es tus circunstancias actuales lo que determina tu existencia. De repente las circunstancias nos hacen sentir o tristes o alegres, o nos hacen sentir emocionados porque ay, nos está yendo muy bien. ¿Y qué tal que si mañana cambia eso? No te estoy profetizando nada, pero ¿estás listo para mañana? Si las circunstancias cambian, ¿estás listo? ¿O te vas a deprimir y te vas a hundir en depresión porque las cosas no están resultando como quieras? Ahora, entiéndame algo. Hemos venido hablando en los últimos años, dentro de la comunidad Manto Nuevo, hemos venido hablando de una serie de cosas y de enseñanzas que nos han venido preparando para lo que viene. Por eso vale la pena que te pongas al corriente. Vale la pena que nos emparejes y nos alcances a los que vamos avanzando. Porque si tú todavía te estás deteniendo en algún pensamiento, en alguna duda en tu corazón, porque no alcanzas a entender todo lo que hacemos ni todo lo que decimos, ay, el pastor como que exagera, o ¿qué es eso de la ofrenda especial? ¿Qué es eso de las fiestas del Señor? ¿Qué es eso de vernos por internet o otra vez reuniones en la iglesia y el internet? Y entonces no alcanzas a entender todo lo que estamos haciendo. Tienes que agarrarnos el paso, hermano, porque nosotros estamos caminando dentro de un contexto en el que Dios nos está llevando hacia un propósito excelente, hacia un diseño de Dios. Hemos vivido cosas que a lo mejor tú ni te enteraste como iglesia, cosas que no supiste. Hemos dejado en el camino a muchos hermanos. Muchos hermanos han quedado en el camino. Es decir, cuando parecía que nos seguían, cuando parecía que iban al paso con nosotros y nos acompañaban en las enseñanzas, a todos decían, sí, amén, gloria a Dios. De repente vino el momento de la prueba y se quedaron. Ya no siguieron. A nosotros nos duele, por supuesto que nos duele, y seguimos orando por ellos. Algunos de ellos todavía nos dicen, aquí estamos, pastor, somos parte de la comunidad Manto Nuevo, y seguimos orando por ellos. Algunos incluso hemos perdido el contacto de la comunicación, ya no nos responden a los mensajes, pero creo que Dios nos está llevando en ese contexto de su diseño. Lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que sabemos hoy, lo que ponemos en práctica hoy, es parte del contexto de todo lo que Dios nos ha hablado. No te quedes fuera de este diseño. No te quedes fuera de este plan y este propósito que tenemos como comunidad. Pero además tienes un propósito personal. Hay un diseño de parte de Dios para tu vida. Aunque el mundo te plantee un diseño que te parece más bonito y más divertido y más agradable. Aunque el mundo te está planteando también su propio diseño. Yo creo que el diseño de Dios se cumplirá en tu vida. Quisiera que tomaras el camino correcto y que te fueras por el camino que el Señor te va marcando. Pero eso no depende de mí, eso depende de ti. Ay, perdón. Se me juntó polvito aquí en la garganta. Pero quiero que leamos esto. Juan, esto ya es como un extra. Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Solo 6 versículos más. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le contestó, ven y ve. ¿Qué le dijo? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, Jesús habla de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero que vea este contexto. Natanael mira su contexto y dice: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Natanael era vecino por lugar geográfico. Él vivía en Caná y Jesús era de Nazaret, eran ciudades vecinas. Y Natanael sabe, o lo conocemos como Bartolomé, Natanael sabe que de Nazaret no ha salido cosas muy buenas. ¿Cómo es que ahora pudiera salir algo bueno de Nazaret? Y por eso le dice a Felipe: ¿acaso ha salido algo bueno de Nazaret? Podrías decirte: ¿acaso ha salido algo bueno de mi vida? ¿Acaso ha salido algo bueno de este trabajo? ¿Acaso ha salido algo bueno de esta familia o de esa familia? ¿Acaso hay algo bueno? Porque tu contexto quizás te haga dudar acerca de lo que ven tus ojos. Y entonces me gusta lo que le dice Felipe: mira, Natanael, deja de mirar tus circunstancias, ven y ve por tus propios ojos. Y entonces viene, lo saca de su contexto y empieza ahora Natanael a mirar a un Jesús que no conocía. Y lo primero que hace Jesús es decirle a Natanael: yo ya te conozco, yo ya te vi. Ya sé quién eres, sé cómo es tu corazón. Y entonces Natanael se asombra y dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes de que Felipe te hablara ahí debajo de la higuera, yo ya te había visto. Ahora sí, entonces eso me hace pensar que ni la higuera, ni Natanael, ni Felipe estaban cerca de Jesús. Estaban lejos. Como para que Natanael se sorprendiera de que estaba debajo de la higuera y ahí lo había visto Jesús. Significa también que Natanael había llegado junto con Felipe a la presencia de Jesús. No es que Felipe se adelantó y te dijo: ahí me alcanzas. Entonces uno puede ver: llegó antes y le contó dónde estaba. Por eso Jesús sabe. Yo no necesito decirle a Jesús quién eres tú, ni cuáles son tus circunstancias. Yo no necesito como pastor anunciarle a Jesús: mira, Señor, le está pasando esto y le está pasando lo otro. Por eso cuando te decimos: vamos a apoyarte en oración, no es porque vamos a presentarle tu pliego petitorio delante de Jesús como si Él no lo supiera. Cuando nosotros oramos contigo y a favor tuyo, es porque te estamos respaldando en la oración que tú estás haciendo. Es importante que tú ores, porque eres tú el que se presenta delante del Señor, y lo único que hacemos es decirle al Señor: mira, no lo conocías o Él no te conocía, pero mira, Él es Juan, Él es Pedro, Él es Chuchito, Él es quien sea, quien es. Y nosotros lo presentamos delante de Dios. ¿Y sabe qué nos dice Jesús? Sí, ya lo conocía, ya lo había visto, y también ya sé cuál es su necesidad. Y entonces Natanael se sorprende y dice: wow, realmente eres el Hijo de Dios, porque me viste debajo de una higuera, porque me viste en mis circunstancias, porque me viste en mi situación. Wow, realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: no te sorprendas porque conozco tus circunstancias. No te sorprendas porque te vi en tus circunstancias. A partir de ahora, cosas que antes no habías visto verás. El contexto de lo que yo estoy haciendo contigo. El contexto de lo que tú eres para mí, el contexto de lo que yo diseñé en tu vida, el contexto de los planes que tengo acerca de ti. Quizás no te gustan ahora y no los entiendes ahora porque lo que estás viviendo te gusta. Y no entiendes lo que Dios se ha planeado para ti, pero entiende, llegará el momento en que tus circunstancias te orillarán a no estar bajo de una higuera, ahí meditando y guardando tu corazón en integridad como lo hizo Natanael, sino que estarás en una situación como la de David, quizás, cuidando las ovejas de su padre, menospreciado por ser un hijo ilegítimo, siendo el siervo de otros, menospreciado por otros. O quizás seas visto como Pedro, un hombre sin letras, sin preparación, sin cultura,
un hombre explosivo, de carácter voluble, imperfecto, pero que también fue llamado por Jesús. O quizás te encuentras como Moisés, que después de estar en una condición de privilegio, ahora eres un hombre solitario o una mujer solitaria en el desierto que parece que no tiene destino en Dios, pero que se vuelve Dios a encontrar con Él. Como cualquier personaje de la Biblia, con cualquiera que te identifiques por su pasado, por su historia. Pero todos ellos terminaron en el contexto de Dios, haciendo y cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. No tengas miedo lo que el mundo te dice acerca de tu vida, ni te dejes convencer por las circunstancias que te orillan a creer que lo que estás viviendo será interminable, que estás diseñado al fracaso y que estás diseñado a la pérdida total o a la angustia y el sufrimiento permanente. No, de ninguna manera. Yo estoy convencido con todo mi corazón que si aprendemos a mirar el contexto en el que Dios nos mira, porque Dios te mira desde el contexto, aprenderás a decir, ya veremos lo que viene. Porque el diseño de Dios no ha terminado. Dios no ha terminado conmigo. Y aunque te digan, oye, eres un fracaso, ya veremos. Oye, qué bien que te está yendo, ya veremos. Oye, es maravilloso lo que te acontece. Dios te ha ungido como hombre de Dios para las naciones. Ya veremos. Nuestra confianza no está en lo que ven nuestros ojos. Nuestra confianza está en el contexto de lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. De repente, aquí en nosotros como familia empezaron a suceder cosas que decíamos, bueno, ¿y ahora esto cómo lo resolvemos? Y empezamos mi esposa y yo a orar y a ponerlo en la confianza y a nuestra confianza en el Señor. Y lo que parecían puertas cerradas, el Señor fue abriendo puertas. Y el Señor fue haciendo cosas que nosotros no nos imaginamos que Él podría hacer. Faltan muchas cosas que queremos ver todavía en nosotros como familia y como hijos de Dios y como siervos. Falta mucho por ver. Pero definitivamente ya veremos. Yo quiero creer que lo que Dios ha diseñado para tu vida está en su contexto, no ha salido de ahí. Pero quiero animarte a que dejes de mirar tus circunstancias actuales y empieces a mirar a fondo y empieces a creer en lo que Dios diseñó para tu vida. No es coincidencia que tú le conozcas ahora, no es coincidencia que tú estés escuchando ahora este mensaje, no es coincidencia que tú sepas en tu corazón que algo bueno está por venir. Y que eso que estabas viviendo y que eso que estabas pasando está por terminar. No es coincidencia que hoy te lo diga. Estoy convencido en mi corazón que podemos creer cuando miramos a fondo, cuando miramos más profundamente el diseño de Dios y cuando miramos más profundamente lo que Dios ha hecho por nosotros, entenderemos que hay algo mejor que nuestras circunstancias actuales. Y que si algo está por sucedernos, si algo difícil está por sucedernos, no está fuera del contexto de Dios, ni está fuera del propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que Dios no nos dejará. Por eso el apóstol Pedro decía, si fuese necesario, solo si fuese necesario que padecieras por un poco de tiempo más, lo padecerás. Solo si fuese necesario. Pero si aprendes a mirar el contexto del diseño de Dios, estoy seguro que ese padecimiento que estaba por venir ya no será necesario porque ya entendiste que hay un diseño soberano, un diseño supremo, un diseño mayor que tus circunstancias, que es el diseño de Dios. Amén. Amén. Quiero platicarte una anécdota que me encontré que me hizo sacar esta frase de ya veremos. Resulta que un chino, un hombre chino, bueno, ¿por qué un chino? Bueno, pues porque a lo mejor suena como más filosófico, ¿no? Por ser de Oriente. Entonces un chino tiene un caballo y resulta que estaba con su caballo ahí en su granja y de repente el caballo se escapa
Y entonces vienen sus amigos y les dicen, oye, qué mala suerte que se haya escapado tu caballo. Y él dice, ya veremos. Las pocas semanas después regresa su caballo con 3 caballos más. Y regresa, pues resulta que era una yegua, regresa con 3 caballos más, caballos que él atrapa, que le mete a su corral y que empieza a domesticar. Vienen sus amigos y le dicen, oye, qué buena suerte, ahora tienes 3 caballos más. Y él dice, ya veremos. Cuando empiezan a domesticar sus caballos, su hijo mayor sube a uno de los caballos, el caballo relincha y se cae el caballo, y se cae del caballo el muchacho y se rompe la pierna. Entonces los amigos vienen y le dicen, oye, qué mala suerte esos caballos que te trajo tu yegua, qué mala suerte. Y él dice, ya veremos. Una semana después, cuando su hijo tiene la pierna ahí vendada y está en reposo, se desata la guerra en la comarca. Y recogen a todos los jóvenes que estaban en la posibilidad de pelear. Pero su hijo no pudo ir a la guerra porque tenía la pierna rota. Vienen sus amigos y le dice, oye, qué buena suerte, tu hijo no fue a la guerra. Y entonces él dice, ya veremos. Cada circunstancia nos hace pensar, ¡oh, qué buena suerte! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Ah, qué pobres! ¡Oh, qué ricos! ¡Ah, qué sanos! ¡Ah, qué enfermos! ¡Qué débiles! Cada circunstancia nos hace pensar acerca de lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a mirar lo que Dios mira y a poder decir, ya veremos. Que tus circunstancias cambien. Que tu corazón se mantenga firme y sólido en el Señor. Que mantengas tu esperanza en Dios y que sepas que Él no te dejará. Que a pesar de cualquier situación que enfrentes, tu fe se fortalezca en Jesús y creas que hay un diseño de parte de Dios para tu vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y que en medio de toda circunstancia podremos decir con toda la fe en el Señor, ya veremos, porque el Señor no ha terminado su obra en mí. Confía en el Señor, confía en Dios y que la palabra de Dios inunde tu ser profundamente, tan profundamente que no te quepa la menor duda en tu corazón de que Dios está obrando en tu vida. Y podamos tener la certeza de decir la palabra de Dios, no por emoción, no como mantras positivos del pensamiento de la ley de atracción para que suceda, sino que puedas tomar la palabra como los decretos de parte de Dios dentro del diseño perfecto para tu vida. Porque Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó en el mundo en el que estás ahora, en la época que vives actualmente, ni en las circunstancias que estás pasando. Solamente ten la certeza de que Él no ha terminado, de que Él lo hará, de que Él hará lo que prometió. Amén. Aleluya. Hermanos, doy gracias a Dios por sus vidas, por haberse conectado, por estar con nosotros hasta este momento. Les agradezco mucho su compañía y espero en el Señor que sean fortalecidas. Ok, pero dijimos que íbamos a orar, ¿se acuerda? Dijimos que íbamos a orar para liberarnos de esas promesas que hemos hecho que no hemos cumplido. Yo no sé si tú le prometiste algo al Señor. Yo le he prometido muchas cosas al Señor y hay cosas que no he cumplido, les soy honesto. Hay cosas que por negligencia, por mi mala memoria, porque pues ya se acabó la aflicción y ya me olvido de mi promesa y entonces como ya me resolvió el Señor mi situación, pues ya no me acuerdo de lo que prometí. Pero hay promesas que el Señor ha tomado muy en serio en mi vida y cuando yo las olvido, Él me las recuerda. Una de ellas fue la que les platiqué cuando me estaba ahogando y le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, me voy a portar bien y te voy a servir. Sin saber lo que yo estaba diciendo, y Él me lo recordó y le agradezco tanto a Dios que me lo haya recordado. Así es que no voy a entrar a romper promesas que te van a edificar y que te van a bendecir. No voy a romper promesas ni voy a liberarte de promesas que estoy seguro que van a cooperar para bien en tu vida y que llegará el momento en que tengas que cumplirlas. Así es que esas promesas no las voy a romper ahora, ni te voy a liberar de ellas, porque sé que tienen un propósito en Dios y sé que Dios las ha tomado muy en serio para cambiar tu vida.
Pero si hay promesas que hicimos tan ligeramente, de manera tan ligera, o emocionalmente o circunstancialmente, que le dijimos a Dios y le prometimos cosas que no estábamos ni siquiera dispuestos a cumplir, y que Dios sabe que no las ibas a cumplir, y que Dios sabía que no eran importantes para ti. Así es que esas promesas son las que vamos a romper. Pero esas promesas a muchos los atan porque los hacen sentir culpables de que han hecho muchas promesas que no han cumplido. Sin embargo, las que son de Dios, las que han nacido en el corazón de Dios y que te han hecho a ti prometer algo que tienes que cumplir, esas las voy a ratificar y le voy a decir a Dios que te las recuerde y que te las haga presentes en tu corazón para que no divagues en tu vida y en tu existencia sin saber qué tienes que hacer. Así es que si tú estás de acuerdo conmigo en hacer esta oración y entrarle a esta oración y a esta renovación de tus votos con el Señor, si estás de acuerdo conmigo, haz esta oración. Si tienes miedo, si te preocupas, si estás inseguro de no sabes qué va a pasar, también haz esta oración. Pero si en tu corazón no está comprometerte con Dios de ninguna manera, te sugiero que no hagas esta oración. Porque nosotros no somos un ministerio que ata, somos un ministerio que libera. Somos un ministerio que bendice y que transforma la vida de aquellos que creen. Así es que en esa fe y en esa confianza hagamos esa oración. ¿Les parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Si puedes cerrar tus ojos, si puedes ponerte de pie, hazlo. Si puedes ponerte de rodillas, hazlo. Si estás bien sentado, hazlo. No es, ni te estoy viendo siquiera, así es que no tienes nada que demostrarme a mí que estás orando o no. Esto es un asunto entre tú y Dios. Es algo que tú tienes que hacer con Dios. Y quizás tú no quieras renovar tus pactos con el Señor y digas, no, mejor ni me meto en problemas. Pero déjame decirte algo, el Señor hablará a tu corazón tan fuerte y tan claro que no podrás evitar su voz. Porque es Él el que te ama. Y es Él el que ha hecho todo para traerte a su presencia con lazos de amor. El sacrificio de Jesús fue por ti. Lo hizo por ti. Por amor a ti. Porque te ama. Y porque te quiere bendecido. Así es que oremos pues. Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, reconozco que no he cumplido muchas de mis promesas. Y reconozco que muchas de esas promesas las hice solamente para que tú me sacaras de un apuro. Por eso hoy, Señor, me acerco a ti para pedirte perdón por esas falsas promesas que no he cumplido. Para que me liberes de ellas y pueda yo experimentar la libertad con la que tú me hiciste libre, con la cual tengo certeza en mi corazón de que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso hoy vengo a ti, para liberarme de esas falsas promesas que he hecho a lo largo de mi vida, aún de las que me acuerdo y de las que no me acuerdo, pero que sé que son un peso en mi alma porque me impiden avanzar. Pero también vengo a renovar las promesas que me comprometen contigo, que liberan mi alma, que me acercan a mi propósito, que me meten dentro del diseño de Dios. Esas promesas, Señor, sé que llegará el momento en que me demandarás que las cumpla, pero estaré listo para hacerlo. Estaré listo para cumplir esas promesas y acercarme al diseño perfecto de tu bendición. Ayúdame, Señor Jesús, y habla tan fuerte y claro a mi vida que no me quepa la menor duda que eres tú en mí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Déjeme orar por ustedes. Padre, bendigo a tu iglesia. Los declaro en libertad. Y toda aquella promesa que ata y que detiene sus vidas de manera espiritual, física o emocional, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Y confirmamos las promesas y los pactos contigo que tienen diseño divino y que cumplen en ellos su propósito en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. El Señor es con ustedes. Y vamos a orar para ser despedidos. Les agradezco su compañía. Gracias por estar aquí. Estaré leyendo sus comentarios.
Estaré leyendo sus comentarios ahorita que terminemos la enseñanza. Después estaremos subiendo el video a YouTube para aquellos que no pueden verlo en Facebook. Lo estaremos subiendo a YouTube para que puedas tener acceso al video y lo compartas también desde YouTube o aquí en Facebook puedas compartir este video. La verdad es que sé que será de mucha bendición para muchos hermanos en la fe, para muchos cristianos que necesitan escuchar esto y saber que hay un diseño de parte de Dios que se cumple en sus vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahí déjenos sus comentarios, déjenos sus experiencias en esto que hemos recibido el día de hoy, lo que aprendieron, déjenos saber qué les habló el Señor, qué aprendieron de parte de Dios y qué está haciendo Dios en sus vidas para transformarlas. Así es que déjenos sus comentarios, los estaré leyendo con mucho gusto. Les agradezco su compañía. Nosotros hoy es... si Dios nos lo permite, porque recuerden que la última vez que pretendimos regresar al templo, un día antes de tener el servicio en el templo, dieron el aviso que volvíamos a semáforo rojo y ya no pudimos volver. Así es que estamos en ya veremos lo que Dios determine y estaremos atentos a lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, con este ministerio. Así es que estén preparados. Por lo pronto les aviso, el próximo domingo tenemos Cena del Señor. Tenemos reunión y todo será en directo desde la iglesia. Hasta ahorita el aviso es el siguiente. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana si quieres participar de la Cena del Señor. Si de alguna manera no has participado en la Cena del Señor en todas las reuniones que hemos tenido de Zoom y no has estado, y que sabemos quiénes no han estado, pero quieres estar en la Cena del Señor el próximo domingo, tendremos Cena del Señor en el templo a las 10 de la mañana. De ahí nos vamos a quedar al servicio que empieza a las 11. Vamos a tener oración y alabanza antes del servicio porque a las 11 empezamos a transmitir en Facebook. Así es que prepárate el próximo domingo. Para los que no pueden venir, nuestra hermana Irma y su esposo, nuestro hermano Marcelino Astudillo, que está en Chicago, que están en Chicago ellos nos han dicho que son parte de la comunidad Manto Nuevo. Mis queridos hermanos ahí en Chicago, estaremos transmitiendo en vivo para ustedes. Nuestros hermanos en Perú de Milicia de Jehová, al pastor Juan, a su esposa y a toda la iglesia de Milicia de Jehová, estaremos transmitiendo en vivo también para ellos. A los hermanos que nos ven en San Luis Potosí, en Morelia, que nos ven en Oaxaca, que nos ven en Chihuahua, en cualquier otra parte, porque luego omito algunos, pero a todos, aquí mismo en el Estado de México, hay quienes no están cerca del templo, pero que están oyendo nuestros mensajes, también para ellos estaremos transmitiendo en vivo. Quizás tengamos menos audiencia en vivo, pero pues porque la iglesia estará ahí reunida en el templo, pero para todos los demás que no están cerca y que quieren seguir escuchando estos mensajes, lo vamos a seguir transmitiendo en vivo. Y quedarán ahí para las repeticiones posteriores, las reproducciones posteriores, y en YouTube también lo estaremos subiendo posteriormente. Así es que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en el templo. Y el martes, aquí nos vemos a las 8:30. Empecé una serie de enseñanzas, espero que sean 2 partes, no creo que se extienda hasta 3, pero hablé de las nuevas generaciones y el sentido común. Si no escuchaste la enseñanza del martes, te recomiendo que lo escuches, es un poquito larga, pero te va a dar pie para escuchar lo que voy a hablar este próximo martes. Así es que vale la pena que lo escuches y nos vemos el martes también a las 8:30 aquí en Facebook. El domingo en el templo y en Facebook también a las 11 de la mañana. Hermanos, oremos pues, que el Señor te bendiga. Dios sea sobre tu vida, sea en tu casa, sea en tu mesa, trayendo provisión abundante, que no te falte el alimento diario, que cuide tu cuerpo, que haya buena salud, que no te enfermes y que si por alguna causa o alguna razón te llegaras a enfermar, el Señor sane tu cuerpo de manera sobrenatural, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Que haya bienestar en tu casa, que haya una buena armonía en tu hogar, la reconciliación sea una herramienta constante para evitar los problemas interminables, sino que te puedas reconciliar con tus seres amados pronto, aún con tus enemigos puedas estar en paz. Que el Señor fortalezca tu cuerpo, que no te falte la sabiduría ni la inteligencia para tomar decisiones, y que esta palabra que hemos recibido hoy fortalezca tu espíritu grandemente para que la fuerza espiritual no te falte. Acércate a Dios en oración, que el Señor está contigo. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Alguien me preguntaba porque
que sí, ya nos habíamos vacunado mi esposa y yo. Por parte del trabajo nos mandaron a vacunarnos y nos vacunamos esta semana. Recibimos la primera dosis, nos hace falta una segunda dosis. Así es que síganse cuidando, síganse protegiendo. Si ya te vacunaron, eso no implica que ya puedes andar con libertad. Lo hacemos por amor a los demás. Si recibiste la primera dosis, necesitas para tener una total inmunidad, necesitas la segunda dosis. Así es que no pueden bajar la guardia aquellos que ya se vacunaron. Si no te han vacunado todavía, no te desesperes. Mi esposa y yo comentábamos y decíamos, no nos vacunamos porque fuéramos correteando la vacuna, es decir, buscándola para que nos la pusieran o quebrantando las normas para que nos vacunaran. Nos vacunamos porque nos mandaron a vacunar. Y con la misma confianza que se los hemos dicho, sin miedo. Si te vas a vacunar, hazlo sin miedo. Y si no te vas a vacunar, también hazlo sin miedo. Pero por lo pronto te digo que ya nosotros ya nos vacunamos y que estaremos a espera de la segunda dosis. Y oramos para que todos ustedes, los que se quieran vacunar, sean vacunados, y los que no se quieran vacunar tampoco sean vacunados. Estamos orando por ello, que Dios les siga guardando. Él es nuestra seguridad. Nosotros, nuestra seguridad no está en la vacuna, nuestra seguridad está en el Señor. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda y nos protege. Y estaremos al pendiente de todos ustedes. Cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier ayuda o consejo que necesiten, aquí estamos para servirles. Hermanos, un saludo bien fuerte. El Señor sea con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Que estén